Hola, saludos a todos. Aquí estamos en una nueva clase contrarreloj. Esta clase se titula Instrumentos de Dios. Es una clase muy importante que vamos a tratar hoy, esperando que pueda llegar hasta sus corazones con la ayuda de Dios y que les sirva a ustedes también para enseñarla en otros lugares, tratarla con los amigos en una congregación donde ustedes puedan con la ayuda del Señor. Como siempre vamos a tener 4 ejemplos. El primer ejemplo es como barro en sus manos. Se encuentra en Jeremías 18, del 1 al 6. El segundo ejemplo, instrumentos de justicia. Romanos 6, 12 y 13. El tercer ejemplo es predicando su palabra. Hechos 9, 15. Y el cuarto y último ejemplo, vaso para honra. Segunda de Timoteo 2, 21. Bien, así es como vamos a entrar ya entonces al primer ejemplo que dice como barro en sus manos. Jeremías 18 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de esta manera. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hízolo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿Qué podemos notar en esta parte de la palabra de Dios? Primeramente podemos ver, como dice el punto número 1, podemos ser desechados si no obedecemos. Nosotros podemos ser instrumentos usados por Dios, estando en sus manos, pero si nos dejamos hacer el molde que Él quiere hacer de nosotros. Pero si nosotros queremos tomar nuestra propia figura y vivir a nuestra propia manera, entonces no podemos ser usados para la gloria del Señor. Y así como este alfarero que desechó ese vaso hizo otro diferente, porque no se había amoldado a la figura que él quería darle, y ese vaso se quebró y entonces hizo otro, y dice Jehová, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, si no toman la figura que yo quiero que tomen, yo puedo desecharlos y puedo tomar a otros para que hagan mi voluntad. Eso es como para ponernos a pensar que aunque estamos en las manos de Dios, debemos de tomar la figura que Él quiere hacer de nosotros para que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos. Debemos dejar, como dice el punto número 2, debemos dejar que nos haga a su manera, no a nuestra propia voluntad, no a nuestra propia forma, sino a la forma que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Es muy importante entender esta parte de la palabra de Dios. No vaya a ser que por querer formarnos nosotros a nuestra propia manera, seamos desechados de la iglesia y del pueblo de Dios, seamos desechados de las manos de Dios. Vamos a continuar porque el tiempo corre velozmente. Instrumentos de justicia, dice el ejemplo número 2, Romanos 6, 12 y 13. Dice la palabra de Dios de esta manera, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Primeramente, dice el punto número 1, no hacer caso a las concupiscencias de la carne. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, no hacerle caso a los deseos de esta carne, porque la carne siempre trata de tirar al mal, de hacer la voluntad del mal, y nosotros
no podemos ser así, porque la carne está atada al pecado, pero nosotros debemos de quitar esa atadura para servir a Jesucristo y no podemos ser instrumentos de iniquidad. No podemos nosotros ser de esa clase de instrumentos porque entonces no somos instrumentos usados por Dios y nosotros tenemos que ser, como dice el punto número 3, instrumentos de justicia, como dice aquí su palabra. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, las manos, la boca, los pies, todo debemos usarlo para la gloria del Señor, que este cuerpo sea como un instrumento de Dios para su gloria, para sus cosas que tenemos que hacer nosotros aquí, sea para la honra y gloria de Dios. Entonces, nosotros debemos de vivir conforme a su voluntad para que podamos ser instrumentos en sus manos, para que podamos ser instrumentos usados por Dios, que seamos usados como Él quiere. Lo que Él quiere que hagamos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y esos son instrumentos de justicia, instrumentos que son usados por el Señor. Vamos a pasar al tercer ejemplo que dice, predicando su palabra. Hechos 9:15. Dice la palabra de Dios de esta manera, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Primeramente aquí podemos ver que estas son palabras de Dios a Ananías, como le dice que va a ser instrumento escogido de él. ¿De quién está hablando? El llamamiento de Saulo o de Pablo, como podemos ver aquí, está hablando acerca de Pablo. ¿Para qué? Para que lleve su nombre, como dice aquí la palabra del Señor, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y este es un punto para meditar, para detenernos, para pensar, que nosotros también hemos sido llamados. Así como Dios llamó en aquel tiempo a Pablo, para este ministerio tan glorioso, ¿te has preguntado para qué te llamó a ti el Señor? El Señor nos llamó para que prediquemos su palabra, para que hablemos de Él, para que el mundo le conozca. Por eso es que hemos sido llamados nosotros, para que le obedezcamos, para que le sirvamos y para que conozca el mundo el nombre del Señor. Que cada uno sea un instrumento usado por Dios de hablarle al mundo que Cristo vive, donde quiera que estás. Si vas en un taxi, háblale de Cristo. Si estás con un compañero de trabajo, háblale de Cristo. Si estás con un compañero de escuela, háblale de Cristo. Donde quiera que te encuentres, que tú seas un instrumento usado por Dios. ¿Para qué? Para llevar su nombre. Qué importante es eso. Y vamos a pasar al último verso porque el tiempo corre velozmente y necesitamos terminar esta clase porque el temporizador nos está marcando el tiempo. Dice, vasos para honra, el cuarto ejemplo, segunda de Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Primeramente, somos limpiados de la iniquidad y del pecado. Dios nos puede limpiar a cada uno de nosotros. Por eso dice, si alguno se limpiare de estas cosas, tenemos que limpiarnos nosotros con la ayuda de Dios, claro está. Tenemos que limpiarnos de todas esas cosas malas para ser un vaso santificado. Un vaso para honra, pero santificado, dice aquí la palabra esta. Qué importante es. ¿Por qué santificado? Porque el que es santificado es separado de todo para uso exclusivo de la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser santificados. Debemos de ser instrumentos exclusivos de Dios. Por eso vamos a ser vaso santificado. Así tenemos que ser nosotros con la ayuda de Dios, un vaso santificado para que seamos de su uso, de su propiedad, porque somos siervos de Dios. Qué importante es eso. Y luego dice, y útil para los usos del Señor, que es lo que estábamos diciendo anteriormente. Debemos de ser de utilidad para lo que Dios nos quiera usar, no para lo que nosotros querramos hacer, sino para lo que Dios nos quiera usar. Entonces allí podemos decir que somos instrumentos de Dios.
no usados como tú quieres ni como tú piensas, para la gloria de Dios, así como dice su palabra, aunque a veces no entendamos el por qué, pero Dios así lo quiere porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él nos puede usar como Él quiera. Entonces, amado hermano, si quieres ser un instrumento de Dios, déjate usar por Él y vas a ver cuántas cosas tan hermosas puedes lograr, porque no vas a ser tú, sino Cristo en ti. Que Dios les bendiga.